fue un gran héroe. Ahora nosotros lo podemos ver y vemos a Moisés como un héroe. Pero me imagino, me pongo en los pies de Moisés. ¿Qué pensaba Moisés cuando él estaba viviendo por lo que él estaba viviendo? ¿Él pensaba que él era un héroe? ¿Él pensaba que un día nosotros íbamos a leer su historia? ¿Pensaba que un día nosotros íbamos a ver todo lo que él iba a pasar? No creo que él sabía o sentía o tenía el conocimiento de todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Pero desde que él nació había algo que quería matarlo, había algo que quería destruirlo, había un plan para destruir lo que Dios estaba formando. Desde que nosotros nacimos, desde que nosotros entramos a este mundo, hay un plan para destruirnos, para adaptarnos, para matarnos. ¿Por qué? Porque hay una historia que se va a escribir y tiene nuestro nombre allí. Nosotros ahora no lo vemos, no lo pensamos, no tenemos conocimiento de lo que Dios está haciendo, pero arriba de nosotros hay un espíritu, hay un fuego que se está moviendo sobre nuestras vidas y está formando un camino, está formando una historia. Yo no la conozco, no la veo, pero algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios. Voltea a ver a la persona enseguida de ti. No sabes lo que Dios está haciendo conmigo, no sabes lo que Dios está escribiendo en la historia, no sabes que Dios tiene algo preparado para mí. Vio la gloria, experimentó el poder de Dios de una manera sobrenatural en la tierra. Quisiera hablar con él y decirle: ¿qué fue tu experiencia cuando Dios te dijo, métete en la peña y te mostraré mis espaldas? ¿Cómo es que Moisés recibió la revelación de escribir el libro de Génesis para decirnos a nosotros cómo fue el principio? Porque nadie habría escrito cómo fue el principio, pero Dios tenía un plan. Dios quería que nosotros supiéramos que no venimos de un chango, no venimos de una célula, no venimos de una explosión, venimos del creador del universo, que hizo la tierra y los cielos, que formó todas las cosas. Venimos de ese Dios poderoso. Alguien tenía que escribir, alguien tenía que ver lo que Dios estaba pensando, alguien tenía que entrar a la presencia, al corazón de Dios. Somebody had to step into the heart of God. El pueblo de Israel estaba en esclavitud y la palabra de Dios dice que entre más los oprimían, más crecían, pero no podían salir de la esclavitud. Y Dios empezó a pensar de un hombre y en su soberanía lo empezó a formar y dijo: te voy a llamar Moisés. Dios quería sacar al pueblo de Israel, no de la esclavitud, pero del pensamiento de la esclavitud, del pensamiento de estar abajo, de ser el último, de estar abajo de la mesa. Dios quería que el pueblo de Israel supiera que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Es más grande que el que está en ti que el que está en contra de ti. Ya no más, pueblo de Israel, ya no más, mis hijos vivan en esclavitud, con miedo, con inseguridad. Quiero que haya certeza de mi poder en tus vidas. Gloria a Dios. Viviendo en esclavitud, viviendo bajo la opresión de un pueblo que era más pequeño. Porque es que el enemigo viene en contra de nosotros, sabiendo nosotros que tenemos de nuestro lado a un Dios grande y poderoso, a un Dios que cuando clamamos su nombre, lo que está enfrente de
¿Cuántos lo creen? 5 personas. ¿Cuántos lo creen? Que hay un nombre que está sobre todo nombre, que fue dado a los hombres, que está debajo de los cielos, que es más grande, más fuerte, que está sobre todo nombre. ¿Por qué es que está sobre todo nombre? Porque tu enfermedad tiene un nombre, tu situación tiene un nombre. Si es diabetes, si es cáncer, hay un nombre que es sobre todo nombre. Dije, hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es cáncer? ¿Qué es esclavitud? ¿Qué es diabetes? ¿Qué es problema financiero? Todo tiene un nombre, pero hay un nombre que es sobre todo nombre. There is a name that is above all names, and whenever the devil comes to you and tells you that has a name, you're a slave. I got a better name for you, and the name is Jesus. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el diablo viene y te dice tienes diabetes, cuando el diablo viene y te dice eres esclavo, tienes pecado, dile, hay un nombre que es sobre ese nombre. Hay un nombre que es sobre el nombre de diabetes. Hay un nombre que es sobre el nombre del cáncer. Hay un nombre. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Dios no quiere que vivamos siendo llamados hijos de Él y todavía vivir en esclavitud. Gloria a Dios. God doesn't want us to be called His children and still live under slavery, under the thinking and the thought of being under and being weak before our enemy. Con el pensamiento, gracias, de estar en Dios, pero cuando nos enfrentamos a nuestro enemigo, oh no. ¿Por qué? Porque estamos en el pensamiento de esclavitud. Y Dios quería sacar al pueblo de allí. Yo como padre no quiero ver a mi hijo vivir haciéndose pensar menos en frente de todos. I wouldn't want him to think any less of himself than what I know who he is. Y si en Dios está el deseo de que nosotros conozcamos quiénes somos nosotros en Él, es para que cuando enfrentemos esa situación y la situación te diga es imposible y te lo diga en tu cara, no va a suceder, que haya algo dentro de nosotros que se empiece a levantar, que haya un fuego que te diga, no importa lo que esté afuera, lo que importa es lo que está dentro, y yo estoy adentro, y yo te digo que donde no hay camino, yo voy a abrir camino, donde no hay lugar, yo voy a abrir lugar, donde no hay respuesta, yo voy a abrir y contestarte. Todo lo que enfrentamos, todo lo que vivimos es para conocer más de Él, conocer a Dios. He oído a personas decir, estar tose y tose, no estoy enfermo, y los miras y sí, no, pero no quiero declarar. No lo tienes que declarar, pero estás enfermo. Pero nosotros tratamos de negar lo que Dios quiere usar en mi vida para traerme gloria, para que cuando, ¿cómo es que Dios va a recibir gloria? Te damos gloria, dice el canto. ¿De dónde vamos a darle gloria a nosotros a Dios? Si toda la gloria es de Él. Es que cuando yo paso y vivo algo
se empieza a establecer una confianza en Dios y empezamos a conocer un lado de Él que antes no conocía. Si estás enfermo, claro, nuestra boca va a declarar algo positivo, pero Dios deja que pasen cosas en nuestra vida solo para poder nosotros conocer que Él tiene el poder y la habilidad para que nosotros podamos sobrepasar eso. Dios mantiene al pueblo de Israel esclavo, no porque Él quería castigar su actitud solamente, pero la desobediencia al creerle a Dios de quién era Él. Dios no quería que su pueblo adoptara un pensamiento terrenal. Y cuando nosotros adoptamos un pensamiento de aquí, ya salimos de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Dios empieza a mover y planear algo. Y Dios piensa en Moisés. Faraón manda matar ¿a quién? A todos los niños, a los primogénitos de Israel. ¿Qué pasa con Moisés? Alguien va y lo agarra, se esconden y lo ponen en un canal, amén. Y su vida es librada del plan de Faraón. Su vida es protegida del plan de Faraón. La muerte puede venir en contra de nosotros, pero cuando estamos en el plan de Dios, la muerte no te puede tocar, porque estás protegido por la mano de Dios. Si viene la muerte a ti, no empieces a temblar. Enfréntate y dile: la mano de Dios está sobre mí y hay un propósito, hay un plan para mi vida. Aunque tú vengas en contra de mí, yo conozco que Dios me ha escogido por algo. Hay algo que tú no conoces, y es que Dios tiene algo preparado para mí. Qué cosas que cuando el enemigo planea y hace algo para destruirte, Dios ya tiene la respuesta. Una canasta. Y Dios manda a Moisés a la casa de su enemigo. Yo no sé usted, pero si yo fuera en otro pensar, mando a Moisés lejos del enemigo. Pero Dios manda a Moisés a la casa de su enemigo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer crecer a alguien y ver lo que el enemigo tenía, que era nada. Y para que un día Moisés se diera cuenta de lo que estaba en Dios y quién era él en Dios. ¿Por qué vivimos antes de conocer a Cristo cosas difíciles? O mientras conocemos a Cristo hay cosas que enfrentamos que son difíciles. ¿Por qué Dios nos manda a la casa de nuestro enemigo? Para que nosotros crezcamos y aprendamos que Él es más grande que nuestro enemigo, que Él es más fuerte que nuestro enemigo, que Él es más poderoso que nuestro enemigo. Él nos manda a ver que el alcohol no tiene el poder que tiene el Espíritu Santo, que la droga no tiene el poder que tiene el Espíritu Santo, que podemos probar toda cosa, pero que cuando venimos a los pies de Cristo no hay nada como Él, no hay nada que se compare a nuestro Dios. No hay nada. Ya estaba caliente. Escoge a Moisés. Dios sabía lo que iba a depositar en él. Cuando Dios nos escogió a nosotros, Dios sabía lo que iba a depositar en nosotros.
Biblia dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo si todavía no existía? No existía en la tierra, pero existía en la mente de Dios. Dios no vive en un tiempo como el de nosotros. Nosotros nacemos, vivimos y morimos, pero Dios siempre está en existencia. Cuando decimos que Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en todo lugar, amén. Pero también quiere decir que Dios está en todo lugar, dentro de tiempo, fuera de tiempo y al mismo tiempo. ¿Cómo está eso? Él está en todo lugar, en el pasado mío y en el futuro mío y en el presente mío. No hay limitaciones para Él. Es por eso que a veces no entendemos cómo es la historia de aquel hombre que invitaron a la iglesia, que le dijeron: Dios se va a quedar cuidando tus ovejas. Viene a la iglesia y dice el pastor: Dios está aquí. El hombre se va corriendo porque dijo: ya dejó mis ovejas. Pero no entendemos que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Quiere decir que Dios está en el cielo y Dios está en mí y Dios está en usted. No hay limitación para Él. Dios ya conocía lo que iba a poner en Moisés. Dios ya conoce lo que va a poner en ti. Cuando Dios creó nuestra vida, no estaba pensando solamente en alguien que iba a ocupar un lugar, pero estaba pensando en alguien que iba a poder afectar el reino de las tinieblas, que iba a poder levantarse con poder y autoridad y decirle al enemigo: ¿sabes qué? Hay alguien más en el reino de los cielos que se ha agregado al movimiento celestial. Tú y yo somos esas personas que cargan el poder de Dios, que pueden mover el reino de las tinieblas. Cargamos algo que no conocemos. Moisés cargaba, era un tesoro en medio del enemigo, en medio de una situación, y nadie lo había visto. Moisés crece en la educación de los dioses y los lujos de los egipcios. Él estaba en un lugar de poder, de dinero, de autoridad, y empezó a conocer, y algo empezó a moverse dentro de él, que empezó a incomodarle, y él empezó a escuchar y entender qué estaba pasando en lo celestial, en lo espiritual. Y Dios le empieza a mostrar que los dioses que él creció conociendo no tenían el poder que tenía el Dios soberano, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Nosotros tenemos que ver que no hay nada en este mundo que tenga el poder que tiene Dios. Y cuando nosotros vemos que cuando viene una situación a nuestra vida, no correr y escondernos, sino enfrentar lo que está pasando con la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos cargan ese poder de Dios? ¿Cuántos cargan esa autoridad de Dios? La Biblia dice que cuando venga el enemigo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No es con nuestra propia fuerza, pero es con la fuerza del Todopoderoso, de Jesucristo. Que cuando venga el enemigo empiece a agobiar nuestra vida, mantengamos nuestro pie y decirle: en el nombre de Jesucristo soy más que vencedor, soy más que victorioso. Y no escondernos, no correr de la situación.